La transición de Juan Romero. De los acontecimientos que tuvieron lugar en la mina Norton los días 18 y 19 de octubre de 1894, no tengo ningún deseo de hablar. El sentido del deber hacia la ciencia es lo único que me impulsa a recordar, en los últimos años de mi vida, escenas y sucesos cargados de un terror doblemente agudo porque no puedo definirlo del todo. Pero creo que antes de morir debería contar lo que sé de la, digamos, transición, de Juan Romero. Mi nombre y origen no necesitan estar relacionados con la posteridad, de hecho, me imagino que es mejor que no lo estén, porque cuando un hombre emigra repentinamente a los Estados Unidos o las colonias, deja su pasado atrás. Además, lo que fui una vez no es en absoluto relevante para mi relato, salvo quizás el hecho de que durante mi servicio en la India me sentía más a gusto entre los profesores nativos de barba blanca que entre mis compañeros oficiales. Había profundizado bastante en las extrañas tradiciones orientales cuando me sobrevinieron las calamidades que dieron lugar a mi nueva vida en el vasto oeste de Estados Unidos, una vida en la que me pareció bien aceptar un nombre, el actual, que es muy común y no tiene ningún significado. En el verano y otoño de 1894 viví en las lúgubres extensiones de las montañas Cactus, empleado como un simple trabajador en la célebre mina Norton, cuyo descubrimiento por un viejo buscador de oro unos años antes había convertido la región circundante de un páramo casi despoblado en un hervidero de sórdida vida. Una caverna de oro, situada en las profundidades de un lago de montaña, había enriquecido a su venerable descubridor más allá de sus sueños más descabellados, y ahora era el lugar de extensas operaciones de excavación de túneles por parte de la empresa a la que finalmente había sido vendida. Se habían encontrado otras grutas, y la producción de metal amarillo era extraordinariamente grande, de modo que un poderoso y heterogéneo ejército de mineros trabajaba día y noche en los numerosos pasadizos y huecos de las rocas. El superintendente, un tal Arthur, solía hablar de la singularidad de las formaciones geológicas locales, especulando sobre la probable extensión de la cadena de cuevas y estimando el futuro de las titánicas empresas mineras. Consideraba que las cavidades auríferas eran el resultado de la acción del agua y creía que la última de ellas se abriría pronto. Poco después de mi llegada y contratación, Juan Romero vino a la mina Norton. Uno de los grandes rebaños de mexicanos desaliñados atraídos allí desde el país vecino, al principio solo llamó la atención por sus rasgos, que, aunque claramente del tipo indio-americano, eran notables por su color claro y su refinada conformación, muy diferentes de los del Gríser o Piyut medio de la localidad. Es curioso que, aunque se diferenciaba tanto de la masa de indios hispanizados y tribales, Romero no daba la menor impresión de sangre caucásica. No era el conquistador castellano ni el pionero americano, sino el antiguo y noble azteca, a quien la imaginación llamaba a la vista cuando el silencioso peón se levantaba temprano por la mañana y contemplaba fascinado el sol mientras se deslizaba por encima de las colinas orientales, extendiendo al mismo tiempo los brazos hacia el orbe como si estuviera realizando algún rito cuya naturaleza él mismo no comprendía. Pero, salvo por su rostro, Romero no tenía nada de noble. Ignorante y sucio, se sentía como en casa entre los demás mexicanos de piel morena, había venido, según me dijeron después, de los ambientes más bajos. Lo habían encontrado de niño en una tosca cabaña de montaña, único superviviente de una epidemia que había pasado como una sombra letal. Cerca de la cabaña, junto a una grieta de roca bastante inusual, yacían dos esqueletos, recién recogidos por los buitres, y que presumiblemente formaban los únicos restos de sus padres. Nadie recordaba su identidad, y pronto fueron olvidados por muchos. De hecho, el derrumbe de la cabaña de adobe y el cierre de la grieta de la roca por una avalancha posterior habían contribuido a borrar incluso la escena del recuerdo. Criado por un ladrón de ganado mexicano que le había dado su nombre, Juan se diferenciaba poco de sus compañeros. El cariño que Romero me manifestó comenzó, sin duda, a través del pintoresco y antiguo anillo hindú que llevaba cuando no estaba ocupado en el trabajo activo. No puedo hablar de su naturaleza ni de la forma en que llegó a mis manos.
Era mi último vínculo con un capítulo de mi vida que se cerró para siempre, y lo valoraba mucho. Pronto observé que el extraño mexicano también estaba interesado, lo miraba con una expresión que desterraba toda sospecha de mera codicia. Sus vetustos jeroglíficos parecían despertar un leve recuerdo en su mente inculta pero activa, aunque era imposible que hubiera visto algo parecido antes. A las pocas semanas de su llegada, Romero se convirtió en un fiel servidor para mí, y eso a pesar de que yo no era más que un minero corriente. Nuestra conversación era necesariamente limitada. Él sabía unas pocas palabras de inglés, mientras que yo descubrí que mi español oxoniense era algo muy diferente del dialecto del peón de Nueva España. El acontecimiento que voy a relatar no fue precedido por largas premoniciones. Aunque el hombre Romero me había interesado, y aunque mi anillo le había afectado de manera peculiar, creo que ninguno de nosotros tenía ninguna expectativa de lo que iba a suceder cuando se detonara la gran explosión. Consideraciones geológicas habían dictado una extensión de la mina directamente hacia abajo desde la parte más profunda del área subterránea, y la creencia del superintendente de que solo se encontraría roca sólida, había llevado a la colocación de una carga prodigiosa de dinamita. Romero y yo no estábamos involucrados en este trabajo, por lo que nuestro primer conocimiento de las condiciones extraordinarias nos llegó a través de otros. La carga, tal vez más pesada de lo que se había estimado, pareció sacudir toda la montaña. Las ventanas de las barracas de la ladera exterior quedaron destrozadas por el impacto, mientras que los mineros de los pasillos más cercanos se cayeron al suelo. El lago Jewel, que se encontraba sobre el lugar de la acción, se agitó como en una tempestad. Tras la investigación, se vio que un nuevo abismo se abría indefinidamente debajo del lugar de la explosión, un abismo tan monstruoso que ninguna línea práctica podía sondearlo, ni ninguna lámpara iluminarlo. Desconcertados, los excavadores buscaron una reunión con el superintendente, quien ordenó que se llevaran grandes longitudes de cuerda al pozo, y que se empalmaran y bajaran sin cesar hasta que se pudiera descubrir un fondo. Poco después, los trabajadores, con el rostro pálido, informaron al superintendente de su fracaso. Con firmeza, aunque con respeto, expresaron su negativa a volver a visitar el abismo o, de hecho, a seguir trabajando en la mina hasta que pudiera sellarse. Evidentemente, se enfrentaban a algo que superaba su experiencia, porque, por lo que podían averiguar, el vacío de abajo era infinito. El superintendente no les reprochó nada. En cambio, reflexionó profundamente e hizo planes para el día siguiente. El turno de noche no se hizo esa noche. A las 2 de la mañana, un coyote solitario en la montaña comenzó a aullar tristemente. Desde algún lugar dentro de las obras, un perro ladró una respuesta, ya sea al coyote o a otra cosa. Una tormenta se estaba formando alrededor de los picos de la cordillera, y unas nubes de formas extrañas cruzaban horriblemente la borrosa mancha de luz celeste que marcaba los intentos de una luna gibosa de brillar a través de muchas capas de vapores cirroestratos. Fue la voz de Romero, procedente de la litera de arriba, la que me despertó, una voz excitada y tensa con una vaga expectativa que no pude entender. ¿Madre de Dios? El sonido, ese sonido, oiga VD. ¿Lo oye VD? Señor, ese sonido. Escuché, preguntándome a qué sonido se refería. El coyote, el perro, la tormenta, todo era audible, el último nombre ganaba ahora ascendiente mientras el viento chillaba cada vez más frenéticamente. Los relámpagos eran visibles a través de la ventana de la barraca. Interrogué al nervioso mexicano, repitiendo los sonidos que había oído. El coyote, el perro, el viento. Pero Romero no respondió. Entonces empezó a susurrar con asombro. El ritmo, señor, el ritmo de la tierra, esa pulsación en el suelo. Y ahora yo también oí y temblé sin saber por qué. Muy abajo, había un sonido, un ritmo, tal como había dicho el peón, que, aunque extremadamente débil,
dominaba incluso al perro, al coyote y a la creciente tempestad. Tratar de describirlo era inútil, porque era tal que ninguna descripción es posible. Quizás era como el latido de los motores en las profundidades de un gran transatlántico, como se percibía desde la cubierta, pero no era tan mecánico, no estaba tan desprovisto del elemento de la vida y la conciencia. De todas sus cualidades, lo que más me impresionó fue su lejanía en la tierra. A mi mente llegaron fragmentos de un pasaje de Joseph Glanville que Poe ha citado con tremendo efecto. La inmensidad, la profundidad y lo inescrutable de sus obras, que tienen una profundidad mayor que el pozo de Demócrito. De repente, Romero saltó de su litera, se detuvo ante mí para contemplar el extraño anillo de mi mano, que brillaba extrañamente con cada destello de relámpago, y luego miró fijamente en dirección al pozo de la mina. Yo también me levanté, y los dos nos quedamos inmóviles durante un rato, aguzando el oído mientras el inquietante ritmo parecía cobrar cada vez más una cualidad vital. Entonces, sin voluntad aparente, comenzamos a movernos hacia la puerta, cuyo traqueteo en el vendaval tenía una reconfortante sugerencia de realidad terrenal. El canto en las profundidades, porque tal parecía ser ahora el sonido, creció en volumen y claridad, y nos sentimos irresistiblemente impulsados a salir a la tormenta y de allí a la negra abertura del pozo. No encontramos ningún ser vivo, ya que los hombres del turno de noche habían sido liberados de sus obligaciones, y sin duda, estaban en el asentamiento de Dry Gulch vertiendo siniestros rumores en los oídos de algún somnoliento camarero. Sin embargo, desde la cabaña del vigilante brillaba un pequeño cuadrado de luz amarilla como un ojo guardián. Me pregunté vagamente cómo había afectado el sonido rítmico al vigilante, pero Romero se movía ahora con más rapidez y yo lo seguí sin detenerme. A medida que descendíamos por el pozo, el sonido que había debajo se hizo definitivamente compuesto. Me pareció horriblemente parecido a una especie de ceremonia oriental, con tambores y cánticos de muchas voces. Como sabéis, he estado mucho en la India. Romero y yo avanzamos sin vacilación material a través de montones de nieve y escaleras, siempre hacia lo que nos atraía, pero siempre con un miedo y una reticencia lastimosamente impotentes. En un momento dado, creí que me había vuelto loco. Fue cuando, al preguntarme cómo iluminábamos nuestro camino en ausencia de lámparas o velas, me di cuenta de que el antiguo anillo de mi dedo brillaba con un resplandor inquietante, difundiendo un pálido brillo a través del aire húmedo y pesado que nos rodeaba. Sin previo aviso, Romero, tras bajar por una de las muchas y anchas escaleras, echó a correr y me dejó solo. Alguna nota nueva y salvaje en los tambores y cánticos, perceptible pero apenas para mí, había actuado sobre él de una manera sorprendente, y con un grito salvaje se abrió paso sin guía en la penumbra de la caverna. Escuché sus repetidos chillidos ante mí, mientras tropezaba torpemente por los lugares llanos y bajaba frenéticamente por las desvencijadas escaleras. Y asustado como estaba, aún conservaba lo suficiente de mi percepción como para notar que su habla, cuando articulaba, no era de ningún tipo conocido para mí. Polisílabos ásperos pero impresionantes habían reemplazado la mezcla habitual de mal español y peor inglés, y de estos, solo el grito repetido a menudo, Huitzilopochtli, parecía en lo más mínimo familiar. Más tarde, definitivamente ubiqué esa palabra en las obras de un gran historiador y me estremecí cuando me vino la asociación. El clímax de esa horrible noche fue complejo pero bastante breve, comenzando justo cuando llegué a la última caverna del viaje. De la oscuridad que tenía justo delante, estalló un último grito del mexicano, al que se unió un coro de sonidos groseros como nunca más pude escuchar y sobrevivir. En ese momento, parecía como si todos los terrores y monstruosidades ocultos de la tierra se hubieran articulado en un esfuerzo por abrumar a la raza humana. Simultáneamente, la luz de mi anillo se apagó y vi una nueva luz brillando desde un espacio más bajo, pero a pocos metros delante de mí. Había llegado al abismo, que ahora resplandecía en rojo y que evidentemente se había tragado al desafortunado Romero. Avanzando, miré por el borde de ese abismo que ninguna línea podía sondear,
y que ahora era un pandemonio de llamas parpadeantes y un estruendo espantoso. Al principio no vi más que una confusa luminosidad, pero luego las formas, todas infinitamente distantes, comenzaron a desprenderse de la confusión, y vi, ¿era Juan Romero? Dios mío. No me atrevo a decirte lo que vi. Un poder del cielo, que vino en mi ayuda, borró tanto las imágenes como los sonidos en un estruendo similar al que se oye cuando dos universos chocan en el espacio. El caos se apoderó de mí y conocí la paz del olvido. Apenas sé cómo continuar, ya que se trata de condiciones tan singulares, pero haré todo lo posible, sin intentar siquiera diferenciar entre lo real y lo aparente. Cuando desperté, estaba a salvo en mi litera y el resplandor rojo del amanecer era visible en la ventana. A cierta distancia, el cuerpo sin vida de Juan Romero yacía sobre una mesa, rodeado por un grupo de hombres, entre ellos el médico del campamento. Los hombres discutían la extraña muerte del mexicano mientras yacía dormido, una muerte aparentemente relacionada de alguna manera con el terrible rayo que había golpeado y sacudido la montaña. No se evidenciaba ninguna causa directa, y la autopsia no reveló ninguna razón por la que Romero no debiera estar vivo. Algunos fragmentos de la conversación indicaban sin lugar a dudas que ni Romero ni yo habíamos salido del barracón durante la noche, que ninguno de los dos habíamos estado despiertos durante la espantosa tormenta que había pasado sobre la cordillera de Cactus. Esa tormenta, dijeron los hombres que se habían aventurado a bajar por el pozo de la mina, había causado un gran derrumbe y había cerrado por completo el profundo abismo que había creado tanta aprensión el día anterior. Cuando le pregunté al vigilante qué sonidos había oído antes del poderoso rayo, mencionó un coyote, un perro y el gruñido del viento de la montaña, nada más. Tampoco dudo de su palabra. Al reanudarse el trabajo, el superintendente Artur llamó a algunos hombres especialmente fiables para que hicieran algunas investigaciones alrededor del lugar donde había aparecido el abismo. Aunque no estaban muy dispuestos, obedecieron y se hizo una perforación profunda. Los resultados fueron muy curiosos. El techo del abismo, tal como se veía cuando estaba abierto, no era en absoluto grueso, sin embargo, ahora las perforaciones de los investigadores se encontraron con lo que parecía ser una extensión ilimitada de roca sólida. Al no encontrar nada más, ni siquiera oro, el superintendente abandonó sus intentos, pero una mirada perpleja se apodera de su rostro de vez en cuando mientras se sienta a pensar en su escritorio. Otra cosa, es curiosa. Poco después de despertarme aquella mañana después de la tormenta, noté la inexplicable ausencia de mi anillo hindú de mi dedo. Le tenía mucho aprecio, pero sin embargo sentí una sensación de alivio por su desaparición. Si uno de mis compañeros mineros se lo apropió, debió de ser bastante hábil para deshacerse de su botín, porque a pesar de los anuncios y de una búsqueda policial, el anillo nunca volvió a aparecer. De alguna manera dudo que fuera robado por manos mortales, porque en la India me enseñaron muchas cosas extrañas. Mi opinión sobre toda mi experiencia varía de vez en cuando. A plena luz del día, y en la mayoría de las estaciones, tiendo a pensar que la mayor parte de ella es un mero sueño, pero a veces en otoño, alrededor de las 2 de la mañana, cuando los vientos y los animales aúllan tristemente, llega desde profundidades inconcebibles una sugerencia condenable de latido rítmico, y siento que la transición de Juan Romero fue realmente terrible.